Vamos a la historia del día. Vamos a hablar de Salvador Dalí y quién sería la mujer de su vida en un futuro. Pero ahora, en esta primera parte, vamos a hablar de Salvador Dalí y de Gala antes de conocerse, antes de que llegaran a ser pareja. ¿Cómo eran ellos antes incluso de ser novios? Sus vidas personales. Algunas aclaraciones que nos han estado diciendo de varios programas. Permítanme este pequeño espacio para hacer una aclaración. Se critica bastante la forma en que este conductor se mueve cuando va exponiendo. También se critica, incluso, la forma de la modulación con la que habla. Voy a aclarar algo. Es imposible que me refiera directamente hablando a la cámara. No está en mi personalidad, no está en la forma de nuestra exposición. Y tampoco algunos problemas de modulación que ya vienen de chico y parece medio difícil a ciertas edades cambiar cuestiones idiomáticas y de lenguaje. Manejemos. Por si hay que aclarar un poco más, no somos profesionales de los No medios. somos profesionales de los medios de comunicación. Esto es televisión de bajo costo, no otra cosa. No otra cosa. Entre los bajos costos que tenemos, nos estamos ahorrando la fonoaudióloga. Tengan a bien aceptar el contenido, básicamente, de lo que vamos. Sepan disculpar aquellos errores y aquellos movimientos. Vamos a la historia, vamos a la historia del día. Vamos a hablar de Salvador Dalí primero. Bien. Nació el 11 de mayo de 1904, como si a alguien le interesara semejante asunto, en un pueblo que se llama Figueras. Esto es al norte de Barcelona, allá en España, en la Cataluña, ¿no? Española. Fue un pintor, escultor, escenógrafo del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Su cuadro más famoso, que lo estamos mostrando en imagen, La perseverancia de la memoria, es de los cuadros más requeridos por las academias internacionales. De él nos estamos refiriendo. La familia de Salvador Dalí estaba compuesta por su padre. El papá era abogado, era escribano ese tiempo. Su madre, Felipa Domenech, quien alentaba los intereses artísticos de un joven Salvador, ¿no? Y su hermana, Ana María Dalí, que fue la primera musa y la confidente de Salvador Dalí, ahí en la casa. Tenemos ahí la imagen de la familia, ¿no? Los dos niños crecieron en una casa de clase media, allá en Cataluña. Estamos a principios de los 1900. Su padre era un notario republicano, pero enseguida confió, medio tardíamente, en el talento de su hijo y lo mandó a estudiar, ya que sabés pintar, lo mandó a estudiar a Madrid. Era un gran destino en ese momento, ¿no? A la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Eso sí, Dalí tuvo algunos problemitas en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque les decía a sus profesores que ninguno estaba calificado para calificarlo, cosa que tenía razón, pero parece que los profesores no tenían tan buena predisposición a la crítica, así que lo echaron, ya que estamos, ¿no? Al morir su madre, el papá de Salvador Dalí se volvió a casar, pero se casó con la hermana de la difunta esposa. Ahí tenemos también la imagen. Esto nunca lo aprobó el jovencito Salvador Dalí, ese que fue echado de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y años después, este acontecimiento es una de las causas que llevaría al total distanciamiento entre Salvador Dalí y su papá. Uno de los asuntos que llevaría al distanciamiento. Pero esto fue un gran problema familiar en su momento, ¿no? Como dijimos, Salvador Dalí hijo se llevaba muy mal con Salvador Dalí papá, el viejo, y esto llega al extremo a partir de un hecho, ya adulto. Su padre se entera, por un artículo de la prensa, que Salvador Dalí, al presentar un cuadro, había escrito en la orilla: cada mañana escupo sobre el retrato de mi madre, ¿no? Fallecida poquito tiempo antes. Ahí el viejo se enoja del todo y el abogado lo expulsa de su familia, cambia el testamento, hasta en 8 ocasiones cambia el testamento. Yo no sabía de dónde sacarlo al niño Salvador, que no era niño y era un pintor,
Y esto motivado, siempre la familia de Salvador Dalí se debate en permanentes peleas, reconciliaciones, acercamientos y nuevas peleas. Eh, el papá acusa a su hijo de pornógrafo, indecente, bolchevique y sinvergüenza. Qué raro el insulto de bolchevique. No se me había ocurrido de padre a hijo. Vos sos un bolchevique. Básicamente, pero lo acusa de todo esto. Me parece que pornógrafo indecente tenía algunas cosas más. Y le mando una cartita. Te hemos pagado y dado de todo. Y vos nos pagás blasfemando. Así se quejaba amargamente el viejo Salvador Dalí, el abogado. Además de calificar el arte que hacía su hijo de surrealista y putrefacto. Pero mire qué curioso. Mire qué curioso. No lo tenemos en el texto. La palabra surrealista, que da lugar al surrealismo, es un insulto del padre al hijo, pero da lugar a toda una línea en la pintura universal Claro, sí, y sí, en el sí. arte universal. Pero el viejo le quería decir, vos no sos realista, lo estaba insultando. Hoy el surrealismo nace gracias al insulto de un padre y un hijo. Mire usted las pequeñas anécdotas que Lo por que es ahí la tiene, vida. lo que es la vida. Bien, además, ya que estamos, Salvador Dalí, hijo, huye cuando las cosas se ponen feas en España con el estallido de la Guerra Civil Española. ¿No? Aquí llega otro capítulo especialmente duro en la familia de Salvador Dalí, particularmente la hermana de Ana María, que es la hermanita esa que era la confidente, porque el viejo Dalí, que ya se llevaba mal con el hijo para ver si se corregía bien la hija, la quería mandar a estudiar a Cambridge. Pero antes de que vaya a Cambridge, plena guerra civil, Ana María es detenida por el bando republicano y es falsamente acusada de espionaje y la meten en una checa, que eran las cárceles del pueblo, que en ese momento estamos en plena guerra civil, vamos, Sí. en ese momento. Allí es torturada durante semanas, grita día y noche, queda muy traumatizada, sufre amnesia. Mire, estaba tan loca, estaba tan mal, Ana María, que eso lo salva. Esa situación la salva. La liberan, porque dice esta mujer no está ni siquiera en sus cabales, no nos da ni para matarla. Por eso la liberan. Claro, pero había un problema. Se había ido el hermano, se había escapado cuando la cosa se pone mal, así que ya tenía no solamente problemas Salvador Dalí con el papá, sino también con la hermana. Esta ruptura de la familia de Salvador Dalí fue durante 40 años, no se vieron. La última visita de Ana María, de la hermana, a Salvador Dalí, es cuando este está en un hospital después de un accidente en 1984. Al lado de morirse. Claro, sí, sí. Ya estaba al lado de la muerte, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquitito más de nuestro amigo Salvador Dalí. Parece que le tenía un miedo fantástico al sexo, Salvador Dalí. Especialmente a las enfermedades venéreas. Tanto que en su primera visita a París, Dalí había recorrido los burdeles de París, pero se limitaba a masturbarse desde lejos mirando a las prostitutas. Tenía miedo de acercarse para evitar cualquier hipotético contagio. Mire la locura. Era un tipo Especial, muy bastante. particular. Tenía problemas, Salvador Dalí, hasta para estar en público, meterse en el cine. Tenía grandes ataques de pánico. Ya empieza a revelarse una personalidad en Salvador Dalí que lo mantendría a lo largo de su vida. Pero por el momento nadie lo conocía. Era un ignoto pintor del momento. Antes de conocer a Gala, antes de conocer a la que fuera la mujer de su vida, Salvador Dalí pareciera ser, vamos a ponerlo en esos términos, mantuvo relaciones homosexuales con Federico García Lorca y creía que efectivamente era homosexual e impotente. Dalí creía eso de sí mismo. Entre Salvador Dalí y Lorca, los cuales hay muchas fotos, ahí hemos mostrado una, se desarrolló una historia de amor atormentada, con altibajos, encuentros, reencuentros. Era cualquier cosa menos una novela de color rosa, dijo Salvador Dalí. Y todo esto duró hasta que el poeta, García Lorca, es fusilado en 1936 por el bando sublevado
en la Guerra Civil Española, es que era el franquismo, básicamente. El ejército. Claro. Por cierto, Salvador Dalí era un gran admirador, y es el admirador más famoso, de Francisco Franco, aquel que había fusilado a su amante, ¿no? El propio Dalí le dijo a Jan Gibson, que es el biógrafo de su vida, y habló con él mucho sobre su relación con García Lorca. Así estaban las cosas con el muchacho este Salvador Dalí, hasta que en 1929 conoce a la que sería la esposa de toda su vida, la rusa Gala. Vamos a hablar un poquito de esa que conoce, que sería la esposa de toda su vida. Gala, que en realidad se llamaba Elena Ivanova Diakonova. Era rusa, nació en Kazán en 1894. Allá, lejos. Al pie de los Montes Urales. Allá, bien lejos de la Cataluña donde había nacido Dalí, ¿no? Era hija de Iván y Antoine Diakonov. Tenía dos hermanos mayores, una hermana menor. Su padre, el papá de Gala, murió cuando ella tenía 11 años y su mamá volvió a casarse con un abogado que fue capaz de proporcionar a Gala y a sus hermanos todos los medios para una buena educación. La manda a estudiar a Moscú, a la Academia Brukhonenko, una academia importantísima, una academia de ciencias muy importante, y ella obtiene altas calificaciones, llegando a estar calificada para enseñar en escuelas. Se recibe básicamente de maestra en su momento, pero una maestra tipo profesora. Vuelvo a decir, nos ubiquemos en el tiempo de que estamos hablando, ¿no? Pero eso sí, chiquita ella, apenas termina de estudiar en la academia, se enferma de tuberculosis y en 1912 fue enviada a un sanatorio en Suiza. Bien. El sanatorio Clavedal, que era el más famoso que trataba la tuberculosis en el mundo, ¿no? Bien, allí había otro paciente, ahí en la cama al lado, un francés de 17 años. Tenía un año menos que Gala. Gala tenía 18. Y escribía versos este francés. El tipo se llamaba Eugène Émile Paul Grindel. En el futuro se lo conoce a este hombre como Paul Éluard, un gran poeta, un inmenso poeta, que estaba en el sanatorio también tratándose de tuberculosis. Ya que estamos, y el tipo hacía unos versos, de cama a cama le manda unos versos a la rusa, a la Diakonova, que tenía al lado, y parece que se enamoraron. Se enamoraron con pasión. Y después de un año, cuando le dieron el alta, ya estamos en abril de 1914, prometieron reencontrarse cuanto antes. Ahora bien, Paul Éluard estaba en Francia y ella estaba en Rusia. Y había algo con lo que no contaban estos dos chiquitos de 18 y 17 años, que era la Primera Guerra Mundial. Hay que tener mala suerte, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, esto tocó los planes de la joven parejita y de todo el mundo, ya que estamos. De toda Europa. Pero aunque parezca imposible, la tenaz Diakonova convenció a su familia en pleno 1916, tras 2 años de relación epistolar, se mandaban cartitas con este Paul Éluard, para que la dejasen ir a París, a quedarse un poco con su novio, en 1916. Muy bien, los convence a los viejos, a los Diakonov, los convence y viaja a través de Helsinki y Estocolmo, es decir, a través de Finlandia, de Rusia a Finlandia, de Finlandia a Suecia. Llega a Londres y pasó a París, ¿no? Estamos en 1916. Hay que hacer ese viajecito. Hay que hacerlo. Muy bien, toca la puerta a la familia de Paul Éluard. Y claro, no la recibieron con demasiada alegría a esta mujer que ni siquiera hablaba francés. Era una piba que venía a ver al pibe de la casa, al Paul Éluard. Claro, los papás del Éluard consideraron una locura que su hijo mantuviese una relación por carta con una mujer que vivía en Rusia. Esta les explica que era de Kazán, peor todavía. Y no podían creer que esta chica había cruzado Europa entera para plantarse en la casa.
a buscar al novio. Pero tenía mala suerte, porque justo había estallado la Primera Guerra Mundial y al joven Paul Éluard lo habían reclutado en el ejército francés y estaba en el frente de batalla. Así que se tuvieron que aguantar a la piba que venía de Rusia. No sabían qué hacer con la piba, ¿no? Pero al final, como había quedado claro que estaban ante una piba a la que no era fácil hacer cambiar de parecer, acceden a que tengan alguna relación, los viejos de Éluard, y Paul Éluard y Gala se casaron el 21 de febrero de 1917, un año después de que ella llegó a la casa de los viejos Éluard, allí en Rusia, ¿no? Ahí se casan, en un permisito que él tenía del frente de batalla. Dicho sea de paso, el que le pone el sobrenombre y que todo el mundo la conoce actualmente a Diakonova como Gala, es de Paul Éluard. Era la forma en que la llamaba. Gala. Era el sobrenombre. Le quedó para toda la vida. El apodo. El apodo. No se llama Gala, por cierto, pero todo el mundo la conoce así. Muy bien. Mayo de 1918. Se habían casado en el 17. Nace su única hija, Cécile. Cécile Éluard. Gala, la rusa, no oculta su decepción de que fuese niña. Ella quería un varón. Y Gala no pasa mucho tiempo para descubrir que no estaba hecha para la maternidad. Esto escribe la biógrafa, que no la quería mucho, en su biografía. La biógrafa es rusa, Mónica Susgutova se llama, y escribe el libro La intrusa, de donde estamos sacando todos estos datos de Gala. Gala empezó a sufrir depresión, inmediatamente tiene la hija, y empezó a pensar que toda la vida que había luchado por salir de Moscú no estaba saliendo como deseaba, ya le estaba pidiendo otro tipo de vida a este muchacho Éluard. Mientras tanto, Paul, que había vuelto del frente de guerra, empieza a trabajar en la inmobiliaria de los papás. Claro. Tenía una inmobiliaria y empezó a trabajar. Y la inmobiliaria iba muy bien. Después de la Primera Guerra Mundial, ese negocio iba muy bien. La inmobiliaria de los viejos, ¿no? Claro. Pero Gala le dice, ¿por qué no te dedicas a lo que sabes hacer, que es escribir? Y lo espoleó al marido para que escribiera la poesía. Ya entonces se iniciaría una constante en la vida de Gala, que era influir en la obra de sus parejas. Esto se vería reflejado muy en el futuro en Dalí. Según la cronista, esta que no la quiere mucho, pero de todos modos, Gala era una crítica excelente y aguda, y durante mucho tiempo, Paul Éluard no se atrevía a publicar algo, sus poemas, sin que los revisara Gala. Esto también pasaría en el futuro con Dalí, que no publicaba sus pinturas sin que Gala diera el ok, ¿no? Ya que estábamos, Paul Éluard, animado por Gala, comienza a frecuentar los nuevos círculos, ¿no? Lo que luego sería el círculo del surrealismo. Y las vanguardias, ahí estaba André Breton, Tazara, estaban los grandes pintores de la época, y los poetas, los escritores. Gala parece que se encansó en ese tiempo de ejercer de ama de casa en el hogar, también se hartó de la maternidad y empezó a compartir sus obligaciones de madre, maternales, con su suegra y las tías de Paul, que estaban encantadas con la pequeña Cécile, pero cada vez se lo dejaba más tiempo, cada vez se embarazaba más de la hija, algo que sucedería fuertemente después, ¿no? En ese tiempo, la pareja de Gala y Paul Éluard, sí, como frecuentaban el círculo de artistas, ella entró a pertenecer también, aunque de modo tangencial, de ese círculo de artistas. No era la artista, era la intrusa. De ahí el nombre de su biografía, ¿no? Muy bien, medio que la aceptan a regañadientes, no les caía muy bien. Cécile ya se quedaba permanentemente a cargo de los abuelos paternos y a la pareja le permitía pasar largos veraneos en la Costa Azul o el Tirol, donde Gala parece que ahí no se deprimía, mejoraba su malestar y se le pasaba la depresión. Un buen lugar para que se te pase la depresión en la Costa Azul. No, más vale. Sí. Yo cada vez, si nosotros tenemos un problema de depresión, nos vamos a la Costa Azul, por ejemplo, se nos va a ir. Claro. Pero Gala, por lo menos a Gala le funcionó. Muy bien. Noviembre de 1921, la pareja decide ir en un viajecito a Colonia, en Alemania, a conocer un pintor con el que no habían podido coincidir en París. El tipo se llamaba Max
Ernst, así se llamaba. Esta visita cambiaría el rumbo de la vida de la pareja. En realidad cambiaría el rumbo de la vida de los tres. El Max, muy pronto se hace amigo de Paul Eluard, el marido, ¿no? Sí. Se hacen amigos íntimos, pasan a tratarse como hermanos, compartían la misma visión artística y al haber sufrido, porque él también había sido soldado, nada más que soldado alemán, en la Primera Guerra, compartían ese trauma que los unió más, les hizo una gran amistad. Y esto se plasmó en varios trabajos conjuntos del poeta y Max Ernst, que era pintor. Max Ernst pintó un retrato de Paul, su amigo, de Paul. Y Paul escribió un poemario, ¿no?, que ilustraron los collages, las pinturas que hacía este alemán, el Max. Ahora bien, Max Ernst hablaba medio perturbado en referencia a su hermana nueva, que era la mujer de su hermano, ¿no?, ya que se sentía atraído por Gala. Entonces, se lo empieza a contar al amigo. Bueno, dice el amigo, no hay ningún problema, compartamos todo. Eso es gente democrática. Es gente democrática. Entonces volvieron a verse la semana siguiente para esquiar juntos en Suiza. Ahí está la foto de los tres esquiando en Suiza. Y van con varios amigos, pero yo también los tres juntos. Si te gusta tu hermana, ya somos todos hermanos. Hicieron la hermandad. ¿Y qué hicieron? Se fueron a vivir los tres juntos. Vamos. Y en ese lugar todo el mundo se dieron cuenta que Max y Gala estaban enamorados. Al marido esto no le molestaba en lo más mínimo. Ellos no hacían nada para ocultarlo. Ya que estábamos, el matrimonio del lugar, había alquilado una casa. Max se fue a vivir ya con ellos a la casa. Todo en un ambiente de exquisita y total naturalidad, ¿no? Ahí tenemos la foto 29 para ilustrarla al asunto. Sobre los celos inexistentes de Paul, el marido de Gala, escribe Gibson en su obra Lorca y Dalí. Dice que el hambre sexual de Gala es tan voraz que raya la ninfomanía. Es una depredadora. Era una depredadora, ya empezaba, antes de todo. Pronto empieza a necesitar amantes, dice, lo cual no plantea problema alguno al marido. Aprendan los maridos, ¿eh? Sin embargo, en la punta de ese triángulo, la propia Gala, está nerviosa y no lleva bien la situación de este trío, monta escenas de histeria, porque no se puede decidir muy bien por ninguno de los dos. Medio que se habían enamorado los dos. ¿Qué hago? Y se arma todo un problema. Ahora bien, el alemán, este pintor, Max Ernst, estaba casado con Luisa Strauss y tenía un hijo. Al final, el pintor va a su mujer, a la Luisa, y la deja, la avisa, y lo abandona al hijo, a la mujer, y se traslada a París, a la casa que ya más o menos ya estaba viviendo previamente con Paul y Gala, y forman un ménage à trois a toda regla, directamente. Qué moderno. A todo esto la nena, Cecile, se va a vivir con ellos. Ah, bien. O sea, no eran los tres, además tenían la nena, que era prácticamente un bebé, ¿no? Y establecieron una curiosa rutina familiar. Paul se iba a trabajar a la inmobiliaria del viejo, y Max, que casi no tenía ningún tipo de dinero, ni para comprar los lienzos, para pintar, o sea, había abandonado todo, se dedicó a pintar en las paredes de esa casa algunos murales fantásticos acompañados de Gala. Nosotros tenemos la imagen de esos murales que quedaron en esa casa. Hoy valen millones y millones de dólares ese lugar. Pero él lo hacía porque mientras uno se iba a trabajar, él se quedaba con la mujer, sí, y se ponía a pintar. Bien, eso quedó para siempre. Pero al parecer no todo era tan armónico. Porque el amigo Paul, el marido, el que labura en la inmobiliaria, el que se levantaba todas las mañanas para ir a la inmobiliaria mientras te pintaba, empieza a notarse desplazado y a sufrir la situación. Y Gala se sentía como una intrusa que iba destruyendo la amistad que había entre Max Ernst y Paul Eluard, ¿no? Entre el francés y el alemán. O sea, tenían esos debates esta gente. Claro. Hasta que saltó la bomba.
En un momento se pudrió todo. 24 de marzo de 1924. Qué linda fecha, para pudrir todo. 2 años después de iniciar este romance a 3 bandas que tenían, Paul Eluard robó de la caja fuerte familiar de esa inmobiliaria donde laburaba 170.000 francos. Era en ese momento, Una fortuna. 1924, Sí, sí. una fortuna incalculable. Y se fugó, se quería perder del mundo. Y lo logró. Se fugó a Saigón. Usted va a ver en el mapa, mire, donde está la estrella azul es París. Donde está indicado con rojo es Saigón, la capital de Vietnam. Y estamos en 1924, no había aviones. Le llevó como 4 meses en barco llegar. Era el destino, mire, es como hoy fugarse a Marte, más o menos. Más o menos. Puso medio mundo de distancia. Y dejó una carta, ya que les había afanado a los padres toda la plata del negocio, en donde se le prohíbe buscarle, ¿no? Sin embargo, parece que este no era un muchacho con visiones tan fuertes, porque no fue de toda una desaparición. Porque en mayo de ese mismo año que se había fugado, cuando estaba en Tahití, camino a Saigón, le envía una carta a Gala, a su esposa, en la que le decía que le extrañaba mucho y que se fuera con él para Vietnam, ¿no? Solo pienso en ti, dice en la carta, en cada minuto que dura tu ausencia. Ahora bien, Gala estaba con Max Ernst. No tenía dinero y dependía del matrimonio. Ella se tuvo que poner a trabajar, cosa muy nueva para esta gente. Lo que trajo la consecuencia no tan inesperada es que se relajase un poco, que se acabasen las peleas, se le acabaron esas escenas y ataques de pánico y ataques de nervio que tenía porque estaba ocupada, estaba trabajando. Al final, Paul, que quería desaparecer, pero no del todo, con esa plata que se había robado, les envía dinero para que viajen, rogándoles que fuera a verla. Y ella acudió, la Gala, con la hija, pero ¿con quién? Con Max Ernst, Bien. con el amante. Y acuden y van a Saigón, ¿no? Y se encuentran ahí. Se encuentran toda la familia. Se reúne la familia. Vamos a pasar un mes y medio en Saigón. Vamos a mostrar lo que era Saigón 1926. Imagínenselo. Todavía era colonia francesa. Sí, sí. Todavía era. El matrimonio Eluard le pidió, parece que se había gastado toda la guita, este que había robado, entonces le pide dinero a los papás de nuevo, a los que le había afanado, y regresan, les mandan dinero, parece que los padres eran gente de perdona, y regresan a París. Pero en ese momento el amante, Max Ernst, regresa a París solo para recoger las cosas en la casa. Algo pasó en el viaje. Era el fin de ese triángulo que se había armado entre los tres, y también era el fin entre Max Ernst y Gala, pero no de la amistad de Max y Paul, que siguieron siendo amigos toda la vida, ¿eh? Ellos siguieron colaborando, publicaron algunos trabajos juntos, incluso pintan y escriben muy mal, empiezan a escribir mal de Gala. Parece que el problema ahí era Gala Bien. en el asunto, ¿no? Max Ernst pasó a pintar a Gala como una mujer fría, una especie de presencia maligna. Y Paul se refiere varias veces a ella en sus poemas como un demonio, el marido. Paul Eluard empieza a frecuentar otras mujeres, parece que el asunto ya no andaba muy bien con Gala, y ella volvió a su rutina de tener que pasar largas estancias en sanatorio para cuidar su salud y sobre todo pasó a aburrirse mucho, había dejado de laburar. Bien. Usualmente cuando la gente deja de trabajar se aburre, Sí, sí. si no tiene mucho que hacer. Todo esto duró, esta visita de Paul a otras mujeres y de Gala de aburrirse en los sanatorios, hasta el verano de 1929. Ahí llega un viaje que hacen a Cadaqués y con ese viaje llega Salvador Dalí. Acá vamos a cortar la primera parte. Ahí es cuando se conoce Gala y Salvador Dalí, ¿no? Ya haremos una segunda parte en la que contaremos el matrimonio que tuvieron Gala y Dalí, del cual no se separaron nunca más. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno? Si es que da lugar esta primera historia para mandar a alguien al cielo y al infierno.
Sí, es complicado. Es complicado, A es primera complicado. instancia le diría que a la pequeña hija Cecil, La mandemos al cielo, la mandemos al pobre, es cielo. una víctima. Al hijo de la esposa del pintor alemán, Y a la mujer abandonada, también. También la mandemos al cielo, mandemos al cielo a las se víctimas. la ligaron de arriba. Dicho sea de paso, también mandemos al cielo a los papás de Paul, que le habían afanado. Y sin embargo supieron perdonar a su hijo para volverlo a tener junto, cerca. Sí, Censurable la acción del hijo que lo roba al padre. Y muy bien la acción del padre que perdona al hijo. La parábola del hijo pródigo, exacto. que nos habla el cristianismo, ¿no? Exactamente. También lo mandemos al cielo a esa gente comprensiva. Y a nuestros amigos del trío amoroso. Y bueno, Son formas de vivir. son formas de vivir. El problema es que cómo van haciéndole daño a los que tienen al lado. Todo eso lo deberíamos quizá debatir después. Todo eso lo deberíamos debatir después. Déjenos unos segunditos y volvemos.